Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Todos los perros de mi vida. Elizabeth von Arnim. Chonky, una vez que se hizo adulto, no era de esos perros que eluden el matrimonio, y tras haber visto frustrado su deseo tantas veces por culpa de mis intromisiones, así como por el hecho de ser bastante más bajo que Nobby, aguzó el ingenio. Esperó su ocasión, la encontró un día en que ella bajaba por las escaleras delante de él, la aprovechó y 9 semanas más tarde los frutos de su amor nacieron en el sofá de mi habitación. No puedo negar que me habría complacido que hubiera elegido otro lugar. Jamás supuse que el acontecimiento tendría lugar en casa. Ya había hecho todos los preparativos para llevarla a la clínica, según mis cálculos, con tiempo de sobra. Pero me equivoqué en una semana. Y una noche, mientras leía y ella yacía a mis pies aparentemente dormida, se incorporó de repente, se volvió, se sentó frente a mí y me miró fijamente. Su mirada era tan intensa que atravesó la cubierta de mi libro, de modo que lo solté y le pregunté si quería que la dejara salir. No se movió, siguió mirándome y yo, inexperta en situaciones de ese tipo, retomé la lectura. Sin embargo, no lograba concentrarme. Los ojos que había al otro lado del libro tenían una expresión tan penetrante que por fin me levanté. Me dirigí a la puerta y la animé a salir al jardín. Pero en lugar de salir, corrió de vuelta a mi habitación. Subió al sofá y comenzó a tener cachorros. De inmediato empezó el bullicio en la casa. Mi sirvienta, que se encontraba ordenando su habitación, abandonó lo que tenía entre manos y bajó corriendo mientras anunciaba a voz en grito la escena que se estaba produciendo en el sofá. Subí por las escaleras como una flecha. Se agitaron campanillas, pasos apresurados retumbaron por toda la casa, el chofer corrió a buscar al veterinario y de todos, solo Knobi consiguió mantener la calma. Por la forma en que se comportó antes de que llegara el veterinario, en cuyas manos se abandonó con una confianza conmovedora, cualquiera habría creído que aquel era su 10º parto en lugar del primero. Sabía exactamente qué hacer con cada cachorro al que daba a luz, y lo hizo. Era la viva imagen de la serenidad. Solo nos pidió, hasta que llegó el veterinario, que la dejáramos en paz. Una vez hubo terminado, nos encontramos con 6 cachorros, 2 de los cuales murieron apenas nacer, por culpa de aquel salto para subir al sofá, según el veterinario. Esta es una fotografía de ella 3 semanas más tarde, amamantando orgullosa a los 4 cachorros restantes. En la de la página siguiente aparece mirando con un punto de preocupación y reproche al pequeño, que de hecho se convirtió en el chico malo de la familia. Y en la de abajo aparezco yo, pisoteada por los 4 un poco más tarde, cuando para mí ya se habían convertido en criaturas perfectas. Tengo la impresión de que me sentía tan orgullosa de ellos como Knobi. No es posible que ella los quisiera más que yo. Un efecto de la maternidad, en mi opinión, de lo más extraño, fue que desarrolló una profunda antipatía por Chonky. Cualquiera diría que no había tenido un parto sencillo, pero lo cierto es que no podía guardarle ningún rencor porque no padeció en absoluto. Aun así, eso hizo. Se dedicó a dar muestras de una antipatía evidente, dedicándole las expresiones más horrendas cada vez que él pasaba cerca de ella. Y si tenía la osadía de dirigir la mirada a alguno de sus retoños, los gruñidos que emitía eran aterradores.
Mi dulce Gnobi convertida al salvajismo por la experiencia que más que ninguna otra se suponía habría de ablandar a una dama. La observaba sorprendida mientras recordaba la absoluta devoción que solía mostrar por Chonqui, cuando no toleraba perderlo de vista, cuando lo animaba a que jugara con ella y, aduladora, se reía con ganas de lo que, supongo, eran sus bromas. Y si aún hay alguien que se atreve a decir que los perros no se ríen, que se fije en esta fotografía en que Knobi lo hace. ¿Acaso no se está riendo? Los perros siempre me hablan de mí. ¿Qué duda cabe de que también yo debí tener el aspecto de Knobi en esta fotografía cuando, antes de casarme con ellos, me reía con las historias ocurrentes de los que se convirtieron en mis maridos? Es evidente que con el tiempo, una vez el matrimonio me hubo familiarizado con las historias, dejé de reír con tanto entusiasmo, aunque la ventaja de la repetición es que el que escucha sabe en qué momento volver la cabeza y como Gnobi comenzar a gruñir. Sin embargo, cuando tomé esta fotografía, ella aún se encontraba en su época de juventud libre de cargas. A partir del día en que nacieron sus cachorros, no había nada que Chonqui pudiera hacer, ninguna broma por divertida que fuera, que una vez comunicada a Gnobi en la forma misteriosa en que se comunican los perros, consiguiera arrancarle una sonrisa. Menos educada, o debería decir menos abyecta, y más honesta que yo, sencillamente ella no se molestaba en reír, solo pensaba en sus hijos. Aquellas cariñosas criaturas coparon toda su atención, y también la mía, pues no tardé en descubrir que 4 cachorros, en cuanto comienzan a corretear, requieren vigilancia constante. Durante un largo periodo de tiempo traté de convencerme de que podría hacerme cargo de los 4, en apariencia todos ellos encantadores por igual, pero a medida que fueron creciendo la esperanza se desvaneció. Cada vez resultaba más difícil atenderlos a todos, y al fin no tuve otra opción, muy a mi pesar y con infinita tristeza, que regalar 2 de ellos a mis amigos. Con todo, aún tenía 4 perros, y mis amistades, que no tardaron en enterarse, me escribieron para decirme que les parecía una situación lamentable. Solo vives para tus perros, me dijeron, y la verdad es que a menudo sentía que tenían razón. Tantas eran las atenciones que necesariamente tenía que dedicarles a los 4 en cuestión de ejercicio, cepillados, alimentación y, en el caso de los cachorros, adiestramiento en lo relativo a sus necesidades, que tanto habría de contribuir a su bienestar. Aunque no lo parezca, 4 perros son muchos perros, por lo que los comentarios de mis amigos no me sorprendieron en lo absoluto. Lo que ellos no sabían era el enorme placer, júbilo y ejercicio que me proporcionaban. Cierto que en ocasiones el ejercicio me resultaba excesivo, y cuando estaba cansada me planteaba que tal vez hubiera debido embarcarme en una aventura como aquella siendo más joven, pero que en cualquier caso los 18 meses que los 4 pasaron junto a mí fueron los más dichosos y animados, también los más extenuantes de mi vida. A las personas con tendencia al anquilosamiento, a las que comienza a espesárseles la sangre por culpa de la inactividad, les recomendaría que probaran a ocuparse de 4 perros, 2 de ellos cachorros, y que no los dejaran al cuidado de sus sirvientes, sino que se ocuparan de ellos de verdad. Perros 13 y 14, Gussie y Winky. Los 2 que decidí quedarme fueron Gussie y Winky. En cuanto a Winky, jamás me cupo la menor duda de que sería mi perro. Tan evidentes y tempranas fueron las muestras de su inteligencia y sensibilidad.
completamente blanco, salvo por el lado derecho de su cara, que era negro, y una gran mancha del mismo color en la mitad de la oreja izquierda. Pronto destacó entre los demás por su cariño y devoción hacia mí. Era un perro de un solo hombre, y yo, cuando tuvo edad de formarse sus propias ideas, me convertí en su hombre. En la página siguiente, cuando tenía 1 año, sentado en mi orgulloso regazo. Sobre Gussie tuve mis dudas. Tras haber valorado sus méritos y los de los otros dos, me decidí por él porque consideré que, de toda la camada, era el que más se parecía a Chonky. Se le parecía. En realidad no logro imaginar ninguna situación en que las apariencias puedan haber sido más engañosas que en su caso. Chonky era un perro adorable. Gussie no. Tenían el mismo pelaje, pero no el mismo carácter. Con el tiempo, cuando ya era tarde, pues había regalado los otros dos, me sorprendió lo ciega que había estado al dejarme llevar por un parecido tan superficial. A excepción del pelaje, cuando Gussie cumplió los 2 meses, era ya evidente que no había en él el menor rastro del carácter encantador de su padre. Su cabeza no guardaba ningún parecido con la generosa amplitud de la de Chonky, sino que era estrecha, como un bulto extraño, y los ojos, en los que se adivinaba una ligera visquera, carecían del brillo bondadoso, de la expresión amable de vive y deja vivir que volvía los de Chonky tan atrayentes. Si hubiera tenido más experiencia, la forma de su cabeza y la expresión casi taimada de sus ojos me habrían servido de advertencia, pero me dejé llevar por el grosor de su pelaje ondulado, y cuando tuvo edad para hacer de las suyas, se reveló como un perfecto diablillo. Aquí está sin duda susurrando maldades al inocente oído de Winky, mientras su padre demuestra su desaprobación manteniéndose apartado de él. No encuentro explicación a cómo la angelical Gnobi fue capaz de engendrar semejante criatura. No le encuentro explicación. Cómo unos padres tan encantadores pudieron tener un hijo como aquel sigue siendo un misterio. Durante mucho tiempo me resistí a creer que sus ronquidos y dentelladas fueran en serio. Prefería pensar que estaba jugando. En aquel momento eran insignificantes, de acuerdo con su tamaño insignificante, pero cuando creció también lo hizo la intensidad de sus mordeduras, y supuso un fuerte impacto descubrir que, de no ser porque Winky era aún más grande, quedaría más bien poco de él. Incluso en su superioridad de condiciones, en ocasiones salió mal parado. Aquella oreja con la mancha negra en medio que tanto orgullo despertaba en mí, corría el riesgo permanente de acabar en 2 mitades. Muy pronto me vi obligada a inmiscuirme en lo que durante tanto tiempo había tomado por juegos, y asumir el hecho de que Gussie era un perro malvado, cuyos jugueteos no eran sino luchas encarnizadas. Lo más perturbador era que comenzara a bregar en el coche. Una vez hubieron crecido, me habitué a sacarlos en coche con sus padres todas las tardes a las 3, es decir, junto antes de que pudiera verme inmersa en el torbellino de los felices acontecimientos sociales que sacudían la Costa Azul desde las 5 de la tarde hasta una hora bien entrada la noche, que nunca he querido averiguar. Los llevaba a bosques y campos alejados de la carretera para que pudieran correr sin peligro. No bien aparecía el coche, los 4 entraban de un brinco, 3 en el asiento trasero y Gnobi al frente junto a mí, y con una frecuencia alarmante, en lugar de quedarse quieto y comportarse como su hermano, Gussie empezaba a buscar pelea. Resulta en extremo desagradable conducir un coche lleno de perros que se pelean. No conozco nada más difícil ni perturbador.
Si te detienes, los echas del coche y los dejas en la carretera, te arriesgas a que los atropellen. Si te detienes y no los echas del coche, puedes estar más o menos segura de que también tú acabarás hecha trizas y sangrando. Aún así, por lo general, lo más seguro era detenerse, de modo que lo hacía a un lado de la carretera con la mayor firmeza de que era capaz habida cuenta de las circunstancias. Y allí, por lo menos a salvo de colisiones con otros vehículos, me volvía por encima del asiento, y a fuerza de tirones y exhortaciones recriminatorias, hacía cuanto estaba en mis manos para separar el revoltijo de perros peleones que tenía detrás. Knobi nunca se peleaba, sino que, una vez comenzaba la pelea, reculaba hasta el rincón más alejado y contemplaba la escena con pesar. Chonky jamás iniciaba la contienda, pero una vez en marcha no se resistía a participar. Lanzándose a ella de cabeza, peleaba con un rigor y un placer que me aterrorizaban, porque tenía una panza tan tersa y abultada que un mordisco de cualquiera de sus enfurecidos hijos la habría perforado. Sin embargo, nunca lo hicieron, ni ninguno de nosotros resultó herido de gravedad, aunque a tenor del ruido y la violencia, cualquiera habría pensado que nadie podía salir de aquel coche con vida, y mucho menos de una pieza. Al menos durante el regreso dominaba la paz, y conseguíamos llegar en relativo orden, porque a esas alturas ya habían corrido y el ejercicio les había calmado los ánimos. Pero ¿cuánto ejercicio necesitaban para alcanzar ese estado? Tengo la impresión que de todas las razas, la terrier es la más movida. Cada día nuestros paseos requerían más y más tiempo para apaciguar su creciente entusiasmo, y no tenía sentido tratar de evitar mi parte del ejercicio sentándome en el tronco de un árbol mientras ellos se perseguían, porque si lo hacía, interrumpían de inmediato lo que estuvieran haciendo y también se sentaban, inquietos, lloriqueantes, temblorosos de impaciencia por volver a jugar, y no se levantaban hasta verme en pie, lista para seguir adelante. Aquello era de lo más agotador. Habían nacido el Día de Todos los Santos, que como todo niño de coro sabe, es el 1 de noviembre. Y cuando alcanzaron la edad en que se volvieron incansables, abril y mayo habían comenzado ya a regalarnos su calor. Entonces descubrí que no me resultaba nada sencillo mantenerme tan activa en aquella primavera meridional. Sin embargo, a ellos no les afectaba, de modo que guiados por la rauda y elegante Gnobi y con el paticorto aunque indómito Chonky en la retaguardia, cruzaban los campos al galope como si el calor no existiera, mientras que yo, muy rezagada, me esforzaba por continuar y dar las gracias si lograba no perder de vista aquellos 4 cuerpecillos blancos. Para mí, el único momento agradable de nuestras salidas era cuando regresábamos al coche. Una vez allí los encerraba, soltaba un suspiro de alivio, me dejaba caer en el asiento y le pedía a Dios que, al menos durante aquel día, no tuviera que dar un paso más. Con todo, lo cierto es que aquellos padecimientos diarios me resultaron muy beneficiosos. Me mantuvieron en forma, me aligeraron y evitaron que acumulara las curvas que a nadie le gusta tener. Mantuvieron alejado el momento, que supongo no tarda en llegar a aquellos que acumulan en lugar de liberar, de la falta de aliento y el ensanchamiento del contorno. Y desde luego hasta entonces no había sabido apreciar la deliciosa sensación de estar sentada. Hemos oído, me escribieron mis amigos, que estás adelgazando. La delgadez no favorece, y no cabe duda de que esos perros tienen la culpa.
Aquí están esos perros, a la espera de que los deje salir del coche y entrar de nuevo en esa casa tras una de nuestras excursiones. A la izquierda está Knobi, después Chonky, Winky y por fin Gussie. No logro evitar pensar que incluso en ese momento de calma, Gussie tiene cara de perrito pérfido, atento a la más mínima oportunidad de hacer daño.